Comenzamos tal y como ha dicho el responsable de comunicación del grupo, comenzamos la rueda de prensa semanal. Y la primera cuestión que queremos poner de manifiesto, bueno, un poco la habéis reflejado todo en vuestros medios de comunicación, es el caos jurídico, la inseguridad jurídica, el guirigay jurídico, que también le digo yo, a la medida que ha supuesto que después de la finalización del estado de alarma pues se haya delegado en las comunidades autónomas lo que es bueno, la posibilidad de la restricción de los derechos fundamentales. La posición de Vox desde el principio de la pandemia, cuando empezaron a prorrogarse lo que son los estados de alarma, yo creo que es conocida por todos ustedes. El grupo en el Congreso, el grupo parlamentario en el Congreso, presentó un recurso al Tribunal Constitucional que está pendiente, porque considerábamos que esa declaración del estado de alarma era absolutamente ilegal y, sin ir más lejos, aquí hace unas pocas semanas, pues nosotros, en este caso era yo, quien le interpelaba al presidente de la Junta de Andalucía en base al Real Decreto de noviembre del año pasado, esa disposición transitoria única que dice que, bueno, que las comunidades autónomas como autoridad delegada podían flexibilizar, incluso suspender lo que era el toque de queda. Porque nosotros, nuestra posición es que tanto los toques de queda y, por supuesto, el estado de alarma lo que supone es una restricción a derechos fundamentales. Y nosotros consideramos que los derechos fundamentales son unas cuestiones muy importantes, sobre todo porque afecta a uno, que es el derecho al trabajo. Nosotros no queremos que haya no queremos que haya restricciones a la libertad económica, libertad de actividad y que, por supuesto, se conceda a los españoles y, en este caso, a los andaluces, la posibilidad de trabajar libremente. Esta es una diferencia que hay, por ejemplo, de Vox en relación con el resto de grupos parlamentarios en este Parlamento. El resto de grupos pues, han sido cómplices en esta adopción de medidas que han supuesto restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y, por tanto, nosotros, en definitiva, lo que queremos garantizar, por un lado, es el respeto a los derechos fundamentales de los españoles y, en este caso, de los andaluces, y queremos también que se garantice el derecho a la salud. Y para garantizar el derecho a la salud, pues hay que hacer un llamamiento al respeto a las normas de protección sanitaria, a las normas de distanciamiento, porque de esa manera también es posible y es necesario el derecho al trabajo del que hablaba anteriormente. Y decimos esto porque en Andalucía el Gobierno de Moreno Bonilla, durante todo este tiempo, lo que ha pretendido es hacer un equilibrio entre lo que es lo sanitario y lo económico. Y nosotros consideramos que este equilibrio en Andalucía es difícilmente posible. Y claro, por eso pues vemos a las puertas de este Parlamento, de esta institución, vemos distintas manifestaciones, distintas convocatorias de colectivos como los hosteleros, los comerciantes, los feriantes, las agencias de viajes. Estas personas se manifiestan aquí delante porque lo que pretenden de alguna manera u otra es trabajar. Y durante un tiempo, desde noviembre, era posible que el presidente de la Junta de Andalucía, como autoridad competente delegada, pues tomase la decisión oportuna para que estas restricciones de derechos pues, no se las estuviesen sufriendo, en este caso, esos colectivos a los que hemos hablado. Para nosotros es muy importante el derecho al trabajo, porque Andalucía es una tierra castigada por el desempleo y cualquier medida restrictiva de derecho, incluido el derecho al trabajo, pues va a suponer un perjuicio muy grave. Ya estamos conociendo estudios que dicen que Andalucía va a tener, o no va a tener, mejor dicho, hasta el año 2023 los niveles de empleo previos a la pandemia. Conocemos que el desempleo en Andalucía va a rondar el 24% y conocemos también, en definitiva, que el crecimiento que va a tener Andalucía en términos del Producto Interior Bruto va a ser inferior al que se presupone que va a tener España. Por eso y porque nosotros, y lo venimos diciendo tanto a nivel nacional con este recurso ante el Tribunal Constitucional en relación al estado de alarma como en Andalucía en relación con lo que es el toque de queda, pues ya anunció el responsable de Acción Política el pasado lunes en rueda de prensa de que Vox, pues lógicamente analizando las situaciones, pues presentarán los recursos que consideremos oportunos ante cualquier resolución que limite los derechos y libertades, incluido el derecho al trabajo de los andaluces y de los españoles, en nuestro caso de los andaluces. Y esa es otra diferencia más que ustedes pueden añadir a lo que es el discurso del Partido Popular y el que es el discurso de Vox. El segundo tema sobre el que queremos también hablaros y manifestar es la posición que tenemos en relación a esta noticia que conocimos hace un par de días
sobre el escándalo de la UGT, porque para nosotros ya no es un caso, ya es un escándalo. Que la Unión General de Trabajadores se hayan saltado de alguna forma las normas que venían cumpliéndose para el reintegro de las ayudas y la devolución de las subvenciones que se han recibido y que se han usado de manera indebida, pues para nosotros es un escándalo. Nosotros, lógicamente, y además lo hemos dicho en esta misma sala, en esta misma salón de prensa, a nosotros nos parece que la Junta de Andalucía está lanzando un mensaje que recuerda mucho a la vieja política socialista. Y nosotros eso no lo vamos a consentir. Y claro, cuando uno escucha y ve la actitud de este Gobierno, del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en este tema, después de lo que uno viene escuchando durante muchos años, pues claro, uno lo que hace es plantearse una serie de preguntas y es la que nosotros les lanzamos al Gobierno de Andalucía. Y las preguntas son básicamente las siguientes. Si va a tratar de la misma manera a estos otros colectivos, no sé, pienso en las familias, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas que tienen que devolver el dinero a la Administración cuando toca. En el caso de los OT es mucho más grave porque es un uso indebido. Estamos hablando de devolver el dinero que se ha concedido y se ha usado de manera indebida. O sea, no se ha usado como tenía que dar o no se le ha dado el uso que tendría que habérsele dado. La siguiente pregunta que tenemos que hacer es si le van a seguir dando subvenciones a la Unión General de Trabajadores. Y la tercera pregunta, y enlaza con la anterior, es si piensan cambiar la normativa. Porque los andaluces y los españoles no entendemos cómo se concede esta posibilidad de pago aplazado. Estamos hablando de muchos millones de euros en 15 años. E insistimos, y lo venimos diciendo desde hace un par de días, la Junta de Andalucía no es un banco. No es un banco y nosotros demandamos que ese dinero vuelva a las arcas públicas de Andalucía, porque ahora hay muchas necesidades, hay muchos colectivos, y antes he hablado de algunos de ellos, hay muchos colectivos que tienen necesidades y nosotros consideramos que ese dinero donde tiene que estar es a disposición de los andaluces en las arcas públicas. Y, por supuesto, también lo que nos planteamos, y lo dijimos también en esa reunión, en esa rueda de prensa que tuvimos aquí en relación con este tema cuando surgió a principios de abril, es si ese pago, esa subvención de más de 500.000 euros en aquel momento y esta forma de aplazamiento en el pago es una especie de contraprestación a la suscripción por parte del Gobierno de Andalucía con la Confederación, con las asociaciones empresariales y en este caso con las asociaciones sindicales, incluida la UGT, por la firma de esos acuerdos. Nos preguntamos y tenemos serias dudas de que esa firma nos haya costado muy caro a los andaluces. El tercer tema del que me gustaría, o con el que me gustaría dirigirme a vosotros, es la situación que nos trasladan nuestros afiliados, nuestros simpatizantes, nuestros votantes, la situación que está ocurriendo en Almería con la inmigración ilegal. Yo sé que va a ser un perogrullo decir esto, pero es que ilegal es ilegal. Y esto seguramente todo el mundo entiende lo que quiero decir. Estamos hablando de inmigración ilegal y en las últimas horas han llegado, los últimos 2 días, unos 400 inmigrantes ilegales, insisto, ilegales, porque el término es muy importante y el matiz también lo es, y en el último año han llegado ya casi 2.000. Y son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes nos trasladan el mensaje de que no tienen medios y que están absolutamente desbordados. Evidentemente, cuando nosotros recibimos este tipo de lamentos, porque son lamentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia de Almería, pues lógicamente nosotros, bueno, ellos ya lo saben, nos vamos a poner de su lado siempre. Pero, claro, uno tiene que reivindicar la necesidad que tienen esas personas que están desempeñando ese trabajo esencial también. Nos hablan de carencia de materiales y nos hablan de que están absolutamente desbordados. Este problema también tiene una connotación autonómica y es que la Junta de Andalucía ha concedido el atraque a uno de estos barcos que nos traen a estos inmigrantes, insisto, ilegales, porque el término ilegal es muy importante que quede claro. La Junta de Andalucía, como digo, pues ha concedido el atraque de barcos, un barco en puertos de los que son competencias de la Junta de Andalucía. Y evidentemente, nosotros no lo podemos compartir y, intentaremos hacer las iniciativas oportunas para que el Gobierno de Andalucía aclare qué es lo que quiere hacer o cuál es su posición concretamente en este tema. Y para finalizar, me gustaría hacer mención y la verdad es que no se me ocurre un adjetivo. O sea, estamos consternados, sorprendidos, enfadados, desilusionados con esa posición que ha adoptado el Partido Popular
en el Parlamento de Cataluña aliándose con la CUP para evitar que Vox tenga un senador. A veces aquí en Andalucía se escucha el término encapsular. Pues el Gobierno de Andalucía, que lo forman dos partidos, uno de ellos, ayer sin ir más lejos, pues impidió que Vox tuviera el senador que le corresponde. Y ya es otro añadido más, otro elemento más a esa nueva forma de hacer política que tiene el Partido Popular, en este caso a nivel parlamentario, en este caso en Cataluña, pero que lógicamente nosotros, que somos un partido en el que estamos unidos todos y el mensaje que damos todos es el mismo, pues nos afecta y nos preocupa y nos enfada, la verdad. Porque ya se le añade, por ejemplo, y hablo ahora del otro socio del Gobierno de Andalucía, la posición que tuvo Ciudadanos en esa ley de tributo cedido o esa proposición de ley de tributo cedido que se ha presentado y que se tuvo que realizar de esta manera tan esperpéntica que dos firmamos por un lado y dos por otro. Desgraciadamente, yo creo que el término encapsular lo van a tener que dejar de utilizar en Andalucía porque los hechos están demostrando que tienen poco respeto a lo que es el grupo parlamentario que de alguna u otra manera le está apoyando y hizo al presidente Moreno Bonilla, sin ir más lejos, ostentar el cargo que tiene en estos momentos. A mí, bueno, pues yo, dicho esto, me someto a vuestra consideración por si tenéis alguna duda. Yo siempre voy a recordar eso mientras que compagine ambas actividades. Soy miembro de la Mesa del Parlamento de Andalucía y nos reunimos en unos pocos minutos. Así que quedo a vuestra disposición para las cuestiones que queráis consultarme. Sí, buenos días, señor Gavira. Hay algo que no me quedó muy claro de lo que dijo al principio. Dice que el equilibrio, es que es muy difícil en Andalucía conseguir el equilibrio entre la defensa de la salud y la defensa del trabajo. Entiendo por lo que usted dice que su grupo prioriza entonces la defensa del trabajo por sobre la salud. Me gustaría que me lo aclare, por favor. Muy bien. A ver, lo económico no puede depender exclusivamente de lo sanitario. No puede depender exclusivamente de lo sanitario. Existen derechos fundamentales, uno de ellos es el derecho al trabajo, y existen unas medidas de seguridad sanitaria, de distanciamiento, de protección, y nosotros lo que solicitamos es que se cumplan y hacemos un llamamiento, evidentemente, a todos los españoles y a todos los andaluces para que cumplan esas normas, pero lo que no podemos consentir es que se siga, de alguna manera, restringiendo, capando lo que son derechos fundamentales de los españoles. Y la gente quiere trabajar. ¿Y por qué digo esto que en Andalucía no es fácil, este equilibrio que pretende este Gobierno? Pues porque Andalucía es una región que tiene mucho potencial y las políticas necesarias para desarrollar ese potencial no se han realizado durante los años de Gobierno socialista. Ha llegado un nuevo Gobierno, gracias al apoyo de Vox, se están haciendo nuevas políticas, pero ha venido una pandemia. Si a Andalucía, con el tejido productivo que tiene, con los comercios que tiene, con la hostelería que tiene, con el turismo que tiene, de alguna forma no le damos la posibilidad de trabajar en libertad, que no significa que no se cumplan las normas de seguridad o de protección sanitaria, pues Andalucía, cuando pase esta pandemia, que va a pasar, pues tendrá unas condiciones, no podrá salir en la misma línea de salida que el resto de regiones de este país. Y, por tanto, eso es lo que nosotros queremos decir, que no se restrinja el derecho fundamental, los derechos fundamentales que tenemos los españoles y los andaluces, y en este caso uno de ellos es el derecho al trabajo, pero que se puede compaginar con lo que es la protección sanitaria, el distanciamiento, las medidas de seguridad, para que los contagios no aumenten. No estamos hablando de que lo económico prioriza a lo sanitario, sino estamos hablando de que es posible compaginar ambas cosas, sin que lo económico sufra. Y os pongo siempre el ejemplo, a las puertas de este Parlamento, durante estos meses hemos visto a muchos colectivos, a hosteleros, a comerciantes, a feriantes, a agencias de viajes, y se me olvidan muchos otros, pero ellos se manifiestan aquí porque lo que quieren es trabajar y no pueden trabajar. Y eso es en lo que nosotros evidentemente estamos, en que puedan desarrollar un derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Quería preguntarle, mañana en la sesión de control, la pregunta al presidente es que lo desconozco, no sé cómo va a quedar. ¿La va a realizar usted? Sí, mañana la pregunta al presidente la voy a realizar yo. De hecho, desde que asumí
aunque ya no lo ostento, el cargo de presidente, las preguntas al presidente de la Junta de Andalucía siempre han ido suscritas por el portavoz y por el presidente, en este caso por Alejandro Hernández y por mí. En los sucesivos plenos pues serán presentadas, lógicamente, en esa consonancia, pues por mí como portavoz y por mi compañero Macario Valpuesta, que es el presidente del grupo, porque el reglamento de Andalucía, tal y como lo refleja, lo permite. Y evidentemente tenemos que tener cubiertas todas las posibilidades. Sí, sí. Se puede hacer, se puede hacer, es compatible. Aquí hay muchas incompatibilidades, pero esto es compatible. Sí, buenos días. Quería preguntarle, por favor, ayer el Gobierno andaluz anunció que va a recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad?, con el cierre perimetral, en este caso de Montefrío, en Granada. Si es tan amable, gracias. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo quiero retortarme un poco al comienzo de lo que he dicho en esta rueda de prensa. Nosotros vamos a, tal y como dijo el responsable de acción política de nuestro partido a nivel nacional, que es Jorge Buxadé, dijo el lunes que nosotros vamos a, evidentemente, analizaremos cualquier recurso jurídico, tiene que ser estudiado. Nosotros vamos a estudiar la posibilidad de presentar recurso ante cualquier tipo de solicitud que haga la Junta de Andalucía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o al Tribunal Supremo en base a las consideraciones de restricciones de derechos. La Junta de Andalucía ejerce su derecho en libertad y nosotros, evidentemente, una vez que analicemos, porque todo lo jurídico hay que analizarlo, pues presentaremos los recursos que consideremos oportunos, porque es que lo que no estamos dispuestos es, igual que cuando llegó el momento al Tribunal Constitucional presentamos los recursos a la prórroga del estado de alarma, ahora que la competencia la tiene la comunidad autónoma, que la tiene desde hace varios meses, y ahí está el Real Decreto de noviembre, nosotros seguimos en la misma línea, nosotros tenemos el mismo discurso. Ante la medida dependía del Gobierno central, aunque la autonómica estaba, digamos, delegada desde noviembre, y nosotros por eso veníamos diciéndoselo aquí, pero nosotros lo que no queremos es que existan restricciones de derechos fundamentales a los que son los españoles, en este caso los andaluces. Perdón, que no me aclare, disculpe que estoy un poco duro de entender esta mañana. Entonces, ¿el Grupo Vox no está de acuerdo con que se decrete el confinamiento de municipios que tengan más de 1000 casos? ¿O? Nosotros no estamos de acuerdo con las restricciones de derechos fundamentales que existan o que se pretenda por parte de las administraciones. Lo hicimos a nivel nacional con esos recursos al Tribunal Constitucional por el estado de alarma y, de hecho, veníamos demandándolo, y aquí lo he dicho en alguna que otra ocasión, veníamos demandándolo, que el Gobierno de Andalucía, que tenía, en base a ese Real Decreto de noviembre, la posibilidad de suspender y de flexibilizar también lo que es el toque de queda, lo eliminase. Nosotros no estamos de acuerdo con las restricciones de derechos fundamentales. Yo creo que eso debe de quedar bastante claro. Lo que sí queremos es que case el mensaje de la posibilidad de que se ejerzan los derechos fundamentales, que case con la seguridad sanitaria. La seguridad sanitaria, nosotros pretendemos que, Andalucía tiene una sociedad madura y lo que pretendemos es que los andaluces, pues lo que hagan, cumplan con esas medidas de seguridad sanitaria. De distanciamiento, las medidas de protección. Nosotros no estamos a favor de esas concentraciones que hemos visto hace pocos días, pero lo que queremos es que se conceda a los españoles y a los andaluces el derecho a trabajar. Y ya está, y que las medidas de seguridad sanitaria se cumplan. Entonces, entiendo que van a presentar recursos ante cada confinamiento que decrete la Junta. Lo he dicho anteriormente, vamos a analizar. Todo lo jurídico requiere un análisis. Vamos a analizar, evidentemente, las actuaciones que podemos desarrollar y, si lo consideramos procedente, presentaremos el recurso, porque ya lo venimos anunciando desde el lunes, lo anunció el responsable de acción política de Vox. Pero todo lo jurídico, ya te digo que nosotros en este tema lo tenemos bastante claro desde el principio. Recurso ante Tribunal Constitucional y recurriremos las decisiones que tome la Junta de Andalucía que impliquen de alguna u otra manera lo que es la restricción de derechos fundamentales, en este caso de los andaluces.